No perteneces a este lugar. El murmullo de los cubiertos mezclado con el murmurio elegante de las conversaciones llenaba el lujoso restaurante. Las lámparas de cristal colgaban como estrellas invertidas, derramando una luz dorada sobre las mesas perfectamente dispuestas. Los camareros deslizaban sus pasos con precisión casi militar, llevando platos que parecían obras de arte. El ambiente era de sofisticación y exclusividad, un lugar donde cada gesto y cada palabra eran medidos con esmero. En medio de aquella escenografía refinada, la puerta del restaurante se abrió con un chirrido metálico. Varias cabezas se giraron, algunas con simple curiosidad, otras con desdén anticipado. Entró un grupo de jóvenes, riendo entre ellos, tratando de ocultar con su energía la incomodidad que provocaban sus ropas sencillas, demasiado ajenas al lujo del lugar. Y entre todos ellos caminaba una chica que parecía aún más fuera de lugar. Su vestido era de algodón barato, con un estampado pasado de moda. Los zapatos, gastados, mostraban las huellas de muchas caminatas. Su cabello, recogido en una coleta simple, caía sobre unos hombros que transmitían timidez y firmeza a la vez. Sus amigos se esforzaban por parecer seguros, pero ella avanzaba con una mezcla de nervios y determinación. El restaurante entero pareció detenerse unos segundos. El contraste era brutal. En un salón donde dominaban trajes de corte fino, vestidos de seda y bolsos de diseñador, aquella chica parecía un error en el guión. Detrás de la barra, el gerente del restaurante, un hombre de unos 40 años, de traje ajustado y mirada afilada, los observó como un halcón que acaba de detectar una presa indeseada en su territorio. Su mandíbula se tensó y con pasos firmes se acercó al grupo. «Buenas noches», dijo con una sonrisa que escondía desprecio. «¿Puedo ayudarles?» El tono no era de bienvenida, sino de interrogatorio. Uno de los amigos de la chica, un joven alto y delgado, respondió con entusiasmo ingenuo. «Sí, hemos reservado una mesa para 6, está a nombre de David». El gerente levantó una ceja, sorprendido y molesto. «¿Una mesa para 6?», repitió como si no pudiera creerlo. Tomó la lista de reservas y la revisó con dramatismo. Finalmente encontró el nombre. Su gesto cambió de incredulidad a sarcasmo. «Vaya, sí, parece que tienen una reserva». El silencio en la sala se volvió pesado. Varias miradas curiosas se clavaban en el grupo. La chica, sintiendo cómo cada par de ojos la desnudaba de dignidad, bajó la cabeza un instante. Pero cuando volvió a levantarla, sus ojos reflejaban algo inesperado: serenidad. El gerente chasqueó los dedos y un camarero se acercó. «Acompáñalos», ordenó con desgana, como si estuviera concediendo un favor inmerecido. El grupo fue guiado a una mesa en una esquina del salón. Las risas nerviosas de los amigos intentaban cubrir la incomodidad, pero la tensión era evidente. El gerente se quedó observando desde lejos, con los brazos cruzados, como si esperara que cometieran algún error que justificara echarlos. Pasaron unos minutos. Los jóvenes hablaban entre sí, hojeando el menú con sorpresa por los precios desorbitados. El contraste entre sus comentarios frescos y el ambiente rígido del restaurante era casi cómico. Sin embargo, cada risa parecía irritar más al gerente. Finalmente, se acercó de nuevo. Esta vez su sonrisa había desaparecido por completo. «Escúchenme bien», dijo en voz baja pero firme, mirando directamente a la chica. «Este lugar es exclusivo. Aquí no servimos a cualquiera». El corazón de la chica dio un vuelco, pero su rostro permaneció inexpresivo. «Tenemos una reserva», respondió con calma. El gerente soltó una risa seca cargada de burla. «Sí, la tienen, pero quizá deberían buscar un lugar más acorde a su estilo». El aire en la mesa se enrareció. Los amigos de la chica se miraron entre sí, incómodos, pero nadie se atrevió a hablar. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. El gerente, con un gesto repentino y teatral, tomó un vaso de agua de la mesa vacía más cercana. Lo levantó despacio, como si cada segundo alargara la humillación.
La sala entera pareció contener el aliento. La luz de las lámparas se reflejaba en el líquido que temblaba dentro del vaso. Y entonces, en un movimiento rápido, volcó el contenido sobre la cabeza de la chica. El agua helada le empapó el cabello y el vestido, pegando la tela a su piel. El sonido del vaso golpeando la mesa retumbó como un disparo en el silencio absoluto que se había creado. Algunos comensales ahogaron exclamaciones de sorpresa. Otros sonrieron con complicidad cruel. El gerente dio un paso atrás, cruzó los brazos y declaró con voz dura: «Aquí no es lugar para ti». La chica permaneció inmóvil. El agua resbalaba por su rostro, pero no apartó la mirada del hombre. Sus ojos, grandes y serenos, brillaban con una mezcla de dolor y desafío. Su corazón latía fuerte, pero dentro de ella algo se mantenía inquebrantable. No iba a llorar, no iba a rogar. En cambio, levantó la barbilla y dijo, con voz clara que resonó en todo el salón: «Está bien, si cree que me ha humillado se equivoca, porque usted no sabe quién soy yo». Un murmullo recorrió las mesas. El gerente arqueó una ceja, divertido. «¿Y quién eres tú?», preguntó con ironía. La chica no respondió, simplemente lo miró con una calma que incomodaba más que cualquier grito. Esa calma era el inicio de algo que nadie allí podía prever. El silencio que siguió a aquellas palabras era casi insoportable. Los cubiertos dejaron de sonar, las conversaciones se congelaron y hasta la música ambiental parecía haber quedado suspendida en el aire. Todos los ojos estaban fijos en aquella muchacha empapada, de pie frente al gerente. Sus cabellos goteaban agua helada sobre el suelo de mármol brillante, dejando un pequeño charco que contrastaba con el lujo impecable del lugar. El gerente, con una sonrisa torcida, se inclinó levemente hacia adelante. «¿Quién eres tú?», repitió, esta vez con un tono que mezclaba burla y desafío. «Porque lo único que veo es a una chica fuera de lugar, disfrazada de algo que nunca podrá ser». Las palabras cayeron como cuchillas sobre los oídos de los amigos de la muchacha. Uno de ellos, incapaz de contenerse, murmuró entre dientes: «Ya basta, no tiene derecho a tratarla así». Pero el gerente lo escuchó y giró bruscamente la cabeza hacia él. «¿Perdón? ¿Quieres que repita lo que todos piensan?», dijo en voz alta, mirando alrededor como buscando aprobación en el público. «Este restaurante no es para cualquiera. Aquí vienen empresarios, artistas, políticos, personas con clase. Y ustedes no pertenecen a este mundo». Algunas personas en las mesas más cercanas sonrieron, otras apartaron la vista con incomodidad. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La muchacha cerró los ojos un instante, respiró hondo y los volvió a abrir. Sus pupilas brillaban como brasas apagadas que comenzaban a encenderse. «Usted cree que puede decidir quién pertenece y quién no», dijo con una calma que inquietó incluso a sus amigos. «Pero un traje caro no define la dignidad de una persona». El gerente soltó una carcajada, exagerada, como un actor en el escenario de un teatro barato. «¿Dignidad?», repitió con sarcasmo. «La dignidad aquí se mide en cifras, en el dinero que puedes gastar en una sola cena. Y tú, querida, claramente no lo tienes». De pronto, como para subrayar sus palabras, levantó la mano y chasqueó los dedos. 2 camareros se acercaron al instante. «Acompáñenlos a la salida», ordenó con tono autoritario. «No quiero que arruinen el ambiente». Los amigos de la chica se levantaron de inmediato, algunos con miedo, otros con rabia contenida. Ella, en cambio, permaneció sentada, con el agua aún resbalando por su vestido. Sus manos estaban sobre la mesa, firmes, sin temblar. «No me iré», dijo en voz baja, pero con una firmeza que obligó a todos a escuchar. Los camareros vacilaron, sorprendidos por aquella determinación inesperada. El gerente frunció el ceño. «¿Cómo que no? ¿Quieres que te saquen a la fuerza?».
Los ojos de la muchacha se clavaron en los suyos. En aquel momento, su expresión cambió. Ya no era la chica humilde y nerviosa que había entrado tímidamente en el restaurante. Había algo distinto en su mirada, una seguridad profunda, como si de pronto se hubiera quitado un disfraz invisible. «No me iré», repitió, «porque este lugar me pertenece más de lo que usted imagina». El murmullo en la sala estalló como un río desbordado. Algunos clientes se incorporaron ligeramente de sus asientos, tratando de escuchar mejor. El gerente se quedó inmóvil unos segundos, desconcertado por aquella frase. Luego reaccionó con un gesto brusco. «Basta de juegos», rugió. «Este teatro se acabó». Los camareros intentaron acercarse de nuevo, pero la muchacha levantó una mano, deteniéndolos con un gesto tan firme que dudaron en moverse. «Le advierto algo, señor», dijo con voz clara y segura. «Cada humillación que me ha hecho aquí, cada palabra de desprecio que ha lanzado delante de todos, tendrá un precio, y ese precio lo pagará antes de que esta noche termine». El gerente, enrojecido de furia, dio un paso hacia ella, inclinándose para hablar casi en su oído, aunque lo suficientemente alto para que otros lo escucharan. «Mira, niña», escupió con rabia contenida, «aquí mando yo, y si crees que puedes intimidarme con tus discursos de telenovela, estás muy equivocada». La muchacha lo observó sin parpadear. Su respiración era tranquila, mientras la del hombre era rápida y descontrolada. Esa diferencia empezaba a ser evidente para todos los presentes. Uno de los clientes, un hombre mayor con traje elegante, murmuró desde su mesa. «Hay algo en ella, no sé qué, pero no parece estar mintiendo». La frase corrió entre los comensales como un susurro eléctrico. Algunos comenzaron a mirarla con otros ojos, ya no como a una intrusa, sino como a alguien que ocultaba un secreto. El gerente se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Su autoridad, que normalmente nadie cuestionaba, ahora se veía amenazada por aquella chica mojada que no levantaba la voz, pero que imponía con su serenidad. «¡Suficiente!», gritó, incapaz de contenerse más. Agarró de nuevo un vaso, lo levantó y lo sostuvo sobre su cabeza dispuesto a repetir la humillación. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. La puerta del restaurante se abrió con fuerza, y un hombre de traje negro impecable entró apresuradamente. Su sola presencia llenó el lugar de respeto. Todos lo reconocieron. Era el director regional de la cadena de restaurantes, un hombre cuya palabra valía más que cualquier cifra en los balances. El gerente se quedó congelado, con el vaso aún en alto. El nuevo visitante caminó con paso firme hacia la mesa de la muchacha. Al verla, sus facciones se suavizaron de inmediato. «Señorita», dijo con una inclinación respetuosa, «no esperaba verla aquí sin previo aviso». El silencio fue absoluto. El vaso tembló en la mano del gerente, que lo bajó lentamente con el rostro descompuesto. La muchacha lo miró fijamente, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Le dije que este lugar me pertenece más de lo que imagina». El director regional se volvió hacia el gerente, cuya piel ahora estaba pálida como la cera. «¿Qué demonios has hecho?», preguntó con voz grave. Los murmullos de los clientes estallaron de nuevo. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y la sala entera contuvo la respiración esperando la revelación que lo cambiaría todo. El restaurante entero contenía el aliento. Nadie osaba moverse. Las lámparas de cristal parecían brillar con más fuerza, iluminando el contraste brutal. El gerente de rodillas, humillado, mientras la joven, todavía empapada, permanecía erguida, con la frente alta y los ojos serenos. Los murmullos crecieron como un oleaje. «¿Qué está pasando? ¿Quién es ella? ¿Por qué el director la trata con tanto respeto?». El director regional, señor Ramírez, se mantenía de pie junto a la muchacha, con expresión grave. Todo en su postura transmitía autoridad, y sin embargo, sus palabras hacia ella eran suaves, casi reverenciales. «Señorita», dijo, «lamento profundamente lo que ha ocurrido. Nada justifica semejante humillación». El gerente, de rodillas, sudaba frío.
Sus labios temblaban, buscando palabras que no encontraba. Yo no sabía. Creí que era... ¿Una intrusa? Lo interrumpió Ramírez con dureza. ¿Una persona indigna de estar aquí? Eso es lo que viste, y por eso actuaste con arrogancia. El silencio fue tan espeso que se escuchaba el tic-tac lejano de un reloj decorativo. La muchacha miraba al hombre de rodillas. Dentro de ella, una mezcla de emociones se agitaba: rabia, dolor, pero también una extraña compasión. Había deseado justicia y ahora la tenía frente a sus ojos, pero la satisfacción no era tan dulce como había imaginado. Uno de los clientes, un anciano de bigote blanco y traje impecable, habló en voz alta. «Señor Ramírez, ¿quién es esta joven?» El director giró lentamente la cabeza hacia el anciano y respondió con solemnidad. «Ella es la hija menor del fundador de esta cadena de restaurantes». La frase retumbó como un trueno. Hubo un murmullo general, exclamaciones de sorpresa, rostros incrédulos. Los amigos de la muchacha se miraron entre sí, con la boca abierta. El gerente se desplomó aún más, incapaz de sostener el peso de la revelación. «¿La hija del fundador?», balbuceó con la voz rota. Ramírez asintió. «Sí, la señorita es la heredera de esta marca, y tú, en tu ceguera, la has insultado y humillado frente a todos». El mundo del gerente se derrumbó. Aquella muchacha que había despreciado por su ropa sencilla, aquella a la que había arrojado agua, era en realidad la persona con más poder en aquel lugar. Sintió cómo el sudor le recorría la frente, frío, pegajoso, mientras la vergüenza lo devoraba por dentro. La joven lo observaba sin mover un músculo. Podía sentir los latidos de su corazón retumbando en sus sienes, pero su rostro seguía sereno. Recordaba las veces en que había entrado a lugares lujosos y había sido juzgada por su apariencia. Esa noche, esa historia se repetía, pero con un giro inesperado. El director regional hizo un gesto hacia los camareros. «Ayuden a la señorita, tráiganle algo seco, una manta si es necesario». Pero ella levantó una mano. «No hace falta», dijo con voz clara. «Quiero que todos me vean tal como estoy ahora». Esa frase resonó como un eco en las paredes del restaurante. Todos comprendieron que había un mensaje detrás de esas palabras. No era solo una cuestión personal, era una lección. Ella se inclinó ligeramente hacia el gerente de rodillas. «¿Sabe cuál es su verdadero error?», preguntó con voz firme pero tranquila. «No fue tirarme agua, no fue insultarme, fue creer que la dignidad depende de la ropa, del dinero, del estatus». El hombre no pudo responder, sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. Ella continuó. «Hoy me humilló a mí, mañana puede humillar a otro cliente, a alguien que no tenga poder, a alguien que no pueda defenderse. Eso es lo que no voy a permitir». El silencio se hizo aún más profundo. Muchos de los presentes bajaron la mirada, incómodos porque en el fondo sabían que habían pensado lo mismo que el gerente, habían juzgado por las apariencias. El director regional asintió lentamente, con respeto. «Señorita, sus palabras son justas». En ese momento, uno de los amigos de la muchacha, todavía incrédulo, se inclinó hacia ella y susurró. «¿De verdad eres la hija del fundador? ¿Por qué nunca nos lo dijiste?». Ella lo miró con ternura y tristeza. «Porque quería que me vieran como soy, no como un apellido». Sus palabras atravesaron a sus amigos como un rayo. Comprendieron de golpe el peso de la soledad que ella había cargado. Crecer en una familia poderosa, rodeada de lujos, pero deseando ser aceptada sin títulos ni herencias. El gerente, cada vez más hundido en su vergüenza, juntó las manos como en súplica. «Señorita, se lo ruego, perdóneme, no sabía, si lo hubiera sabido». Ella lo interrumpió con firmeza. «Ese es el problema. Solo respetas cuando sabes quién es la persona. No respetas por lo que es en esencia». El gerente bajó la cabeza aún más, incapaz de sostener aquella verdad que lo desarmaba por completo. Los clientes observaban, conmovidos y sorprendidos. Lo que empezó como un espectáculo de humillación se había transformado en una lección pública sobre respeto y dignidad.
Pero entonces, justo cuando parecía que todo estaba resuelto, la muchacha bajó lentamente la mirada y una sombra cruzó su rostro. Por primera vez desde que había revelado su identidad, parecía vulnerable. A veces me pregunto, dijo en voz baja, como hablándose a sí misma, si valdrá la pena todo esto, fingir ser alguien más para comprobar cómo me tratan, y si lo único que logro es confirmar que la gente nunca ve lo que realmente somos. Sus amigos la miraron con preocupación. El director frunció el ceño, sorprendido por aquel tono de duda. El público contuvo el aliento. Ese fue el punto más bajo emocional. La heredera, que había ganado la confrontación, mostraba una grieta en su interior. Había triunfado frente al gerente, pero dentro de ella había una pregunta dolorosa. ¿Valía la pena revelar quién era si al final siempre la juzgarían por su apellido? El silencio se volvió pesado. Por un momento pareció que toda su fortaleza se desmoronaba, que la máscara de serenidad iba a romperse. Y allí, en ese instante frágil, estaba el verdadero clímax emocional de la noche. No la humillación del gerente, sino la soledad de la muchacha poderosa que solo quería ser vista como una persona común. El director regional dio un paso hacia ella, inclinando la cabeza. Señorita, lo que usted ha demostrado esta noche es más valioso que cualquier apellido. Ha mostrado carácter, dignidad y fuerza. Y eso, créame, todos aquí lo han visto. Las palabras fueron sinceras, pero la muchacha seguía mirando el suelo, con los ojos brillantes por la humedad que no venía solo del agua del vestido. La tensión no había terminado. El público, que había cambiado de banda en cuestión de minutos, ahora se preguntaba, ¿qué hará ella con ese poder? ¿Perdonará al gerente? ¿Lo castigará? ¿O demostrará que incluso en su victoria, la herida de la humillación sigue abierta? El silencio aún pesaba como una losa sobre el restaurante. El gerente seguía de rodillas, con la cabeza gacha, incapaz de levantar la mirada. Los camareros permanecían inmóviles como estatuas atrapadas entre la obediencia al gerente y el respeto al director regional. Los clientes, expectantes, contenían el aliento, sabiendo que lo que ocurría en ese instante no era solo un incidente, sino una escena que marcaría la historia del lugar. La muchacha, empapada todavía, parecía debatirse entre la vulnerabilidad que había mostrado unos instantes antes y la fuerza que poco a poco regresaba a su interior. Sentía el peso de todas las miradas sobre ella, como si el mundo entero esperara su siguiente palabra. El director regional, consciente de la tensión, se acercó a ella y habló en voz baja, aunque lo suficientemente clara para que todos escucharan. «Señorita, usted tiene el poder de decidir. ¿Qué quiere que ocurra ahora?» La joven respiró hondo. Cerró los ojos un instante, como si buscara dentro de sí misma la respuesta. Recordó las veces en que había sido juzgada, las burlas, las puertas cerradas por no encajar en las apariencias que otros esperaban. Recordó también a su padre, que solía decirle: «El respeto verdadero se gana cuando eres capaz de mantener la calma incluso en medio de la tormenta». Abrió los ojos y esta vez su mirada ardía con una firmeza renovada. «Quiero que se levante», dijo, refiriéndose al gerente. El hombre, tembloroso, levantó la cabeza con incredulidad. «¿Qué quiere que me levante?» Ella asintió con un gesto lento, solemne. «Sí, pero no porque lo merezca, sino porque este momento no se trata solo de usted y de mí, se trata de todos los que están aquí. Quiero que todos aprendan algo». El murmullo recorrió las mesas. Los clientes se inclinaban hacia adelante, intrigados por sus palabras. El gerente, con movimientos torpes, se puso de pie. Su traje estaba arrugado, su rostro rojo de vergüenza, sus manos sudorosas. Había perdido la autoridad que lo caracterizaba. La joven lo miró directamente. Su voz, clara y serena, llenó la sala. «Todos ustedes han visto lo que pasó. Han visto cómo alguien con poder en este lugar creyó que podía humillarme por mi aspecto.
Han visto cómo lo que vestía pesaba más que mi dignidad a sus ojos. Varias personas bajaron la mirada, incómodas. Era evidente que muchos de los presentes habían pensado lo mismo al verla entrar con su vestido sencillo. Pero lo que quizá no todos saben, continuó ella con un brillo en los ojos, es que yo elegí vestirme así. Quise ver con mis propios ojos qué valor le dan las personas a la apariencia y qué valor le dan a lo esencial. Los murmullos crecieron de nuevo. Algunos clientes se removieron en sus sillas, nerviosos por sentirse aludidos. Y hoy, añadió, levantando ligeramente la voz, he confirmado lo que temía. Demasiados juzgan antes de conocer. Demasiados olvidan que la verdadera elegancia está en el respeto, no en las telas que llevamos. El director regional la miraba con orgullo silencioso. Aquellas palabras eran mucho más poderosas que cualquier castigo directo. El gerente, en cambio, intentó hablar. «Señorita, yo de verdad no sabía». Ella lo interrumpió con firmeza. «Exacto, no sabías, y esa es la raíz del problema. ¿Cuántas veces habrás tratado mal a alguien porque pensaste que no encajaba? ¿Cuántas veces habrás usado tu puesto para aplastar a otros solo porque creías que tenías derecho?» El hombre bajó la cabeza, derrotado. No había respuesta posible. Los clientes guardaban silencio absoluto. Era como si las palabras de la muchacha hubieran traspasado la piel de todos y se hubieran clavado en lo más profundo de su conciencia. De repente, la joven dio un paso hacia adelante. Su voz cambió, se volvió más intensa, casi como un latido que retumbaba en cada rincón del restaurante. «Mírenme bien. Hoy me veían como a una extraña, una pobre muchacha fuera de lugar. Luego supieron mi apellido y de pronto cambió todo. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre la persona que era hace media hora y la que soy ahora? Soy la misma, la misma». Sus palabras fueron como un relámpago. Nadie respiraba. La tensión era insoportable, pero al mismo tiempo liberadora. Ella bajó la voz, casi en un susurro que obligaba a todos a inclinarse para escuchar. El verdadero valor de una persona no se mide en dinero ni en vestidos, se mide en cómo trata a los demás cuando cree que no va a recibir nada a cambio. La frase quedó suspendida en el aire, vibrando como una campana. El director regional asintió con solemnidad. «Señorita, sus palabras quedarán grabadas en todos nosotros». El gerente, con la voz quebrada, apenas alcanzó a balbucear. lo siento de verdad». Ella lo observó un largo momento. Y entonces, con un gesto inesperado, colocó una mano sobre su hombro. El contacto fue breve, pero suficiente para desarmar por completo al hombre. «No lo hago por usted», dijo en voz baja. «Lo hago para que nunca más olvide lo que significa respetar». El gerente cerró los ojos, con lágrimas que se acumulaban contra su voluntad. El clímax estaba alcanzado. En ese instante, todos comprendieron que aquella joven no solo era la heredera de una cadena de restaurantes, sino alguien capaz de transformar la vergüenza en una lección, la humillación en dignidad. Las luces parecieron brillar más. Los murmullos se transformaron en aplausos tímidos que poco a poco crecieron hasta llenar la sala. Algunos clientes se pusieron de pie, otros aplaudieron con lágrimas en los ojos. Era un reconocimiento, no a su apellido, sino a su coraje y a la verdad de sus palabras. Ella, empapada aún, se inclinó levemente en señal de agradecimiento, pero sin sonreír con arrogancia. Su mirada era profunda, cargada de una calma que imponía más respeto que cualquier lujo. El gerente, derrotado, seguía temblando. Había recibido la lección más dura de su vida, aquella que no se olvida jamás porque se graba en la piel y en el alma. El director regional finalmente declaró con voz firme: «A partir de hoy,
Este restaurante recordará esta noche como la más importante de su historia, porque aprendimos que la verdadera grandeza no se sirve en un plato, ni se mide en cifras, se mide en respeto. Los aplausos volvieron a estallar, más fuertes que antes, y por primera vez el ambiente del restaurante no olía a dinero ni a estatus, sino a humanidad. Los aplausos aún resonaban en el aire, como un eco que se resistía a apagarse. El restaurante entero, minutos atrás escenario de una humillación vergonzosa, se había transformado en un teatro de redención. La joven, todavía empapada, de pie en medio del salón, había conquistado a todos con sus palabras. Su serenidad había desarmado al gerente, su dignidad había desnudado la hipocresía de los clientes, y su verdad había iluminado como un faro en medio de la oscuridad. Sin embargo, en toda historia donde la justicia parece triunfar, siempre acecha una sombra dispuesta a devolver el golpe. Cuando los aplausos comenzaron a disminuir, una voz fría y arrogante rompió el silencio. Muy conmovedor, de verdad, un discurso digno de una novela barata. La sala entera giró hacia la entrada. Allí, cruzando las puertas con paso lento y seguro, apareció un hombre de unos 50 años, alto, traje oscuro perfectamente planchado, cabello peinado hacia atrás con gel. Sus ojos, duros como el acero, se clavaron directamente en la joven. El director regional, señor Ramírez, palideció al verlo. «Señor, no esperaba que viniera esta noche». Era el vicepresidente de la cadena, uno de los hombres más poderosos de la empresa, alguien temido por empleados y gerentes por igual. Su reputación era la de un tiburón, despiadado, calculador, incapaz de mostrar compasión. Avanzó lentamente entre las mesas, y a cada paso el murmullo de los clientes se apagaba. Cuando llegó frente a la joven, la observó de arriba a abajo con una mezcla de desprecio y cinismo. «Así que tú eres la hija del fundador, la pequeña heredera que decide venir disfrazada de campesina para dar lecciones de moral». Las palabras fueron como cuchillas en el aire. La muchacha lo miró fijamente, sin pestañear. «No necesito disfrazarme, solo me muestro como soy». El hombre sonrió con sorna. «Como eres, dices, ¿y crees que con un par de frases inspiradoras vas a cambiar la naturaleza de este negocio? Querida, este imperio no se levantó con discursos sobre dignidad, se levantó con dinero, con poder y con reglas claras». Avanzó lentamente entre las mesas y a cada paso el murmullo de los clientes se apagaba. Cuando llegó frente a la joven, la observó de arriba a abajo con una mezcla de desprecio y cinismo. «Así que tú eres la hija del fundador, la pequeña heredera que decide venir disfrazada de campesina para dar lecciones de moral». Las palabras fueron como cuchillas en el aire. La muchacha lo miró fijamente, sin pestañear. «No necesito disfrazarme, solo me muestro como soy». El hombre sonrió con sorna. «Como eres, dices, ¿y crees que con un par de frases inspiradoras vas a cambiar la naturaleza de este negocio? Querida, este imperio no se levantó con discursos sobre dignidad, se levantó con dinero, con poder y con reglas claras». Los clientes murmuraban, sorprendidos por la dureza de aquel hombre. La tensión, que parecía haberse resuelto, volvía a crecer como una tormenta que se rehúsa a desaparecer. El gerente, todavía temblando, levantó la vista con un destello de esperanza. Quizá aquel hombre lo salvaría de su ruina. El vicepresidente se giró hacia él y, para sorpresa de muchos, lo ayudó a ponerse de pie. «Levántate, aquí nadie debe arrodillarse, salvo los débiles». El gesto provocó un escalofrío en la sala. El gerente, confundido, murmuró: «¿Entonces, no estoy despedido?» «Claro que no», respondió el vicepresidente con firmeza. «Hiciste lo que debías, defendiste la imagen del restaurante. ¿Acaso creen que podemos dejar entrar a cualquiera solo porque lo exige una reserva? La exclusividad es nuestra arma más valiosa». Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Algunos clientes asintieron discretamente, como temiendo contrariar a aquel hombre poderoso.
Otros, sin embargo, torcieron el gesto, indignados. La muchacha entrecerró los ojos, su corazón latía con fuerza, pero su voz salió firme. ¿Defender la imagen? ¿Arrojando agua a una clienta? ¿Humillándola públicamente? ¿Eso es lo que representa nuestra cadena? El vicepresidente la miró fijamente, con una sonrisa helada. Nuestra cadena representa poder, y el poder se impone, no se discute, no se justifica, no se explica. El gerente hizo lo correcto, separar la basura del oro. El director Ramírez no pudo contenerse más. Con todo respeto, señor, esa basura, como usted la llama, es la hija del fundador. La frase retumbó una vez más, pero el vicepresidente ni siquiera parpadeó. ¿Y qué?, replicó con un tono gélido. El apellido no le da derecho a ridiculizar nuestra visión. Si quiere tener voz aquí, tendrá que aprender que el negocio no se sostiene con emociones, sino con resultados. La joven sintió un nudo en la garganta. Por primera vez esa noche, la batalla no era contra un hombre arrogante que podía ser vencido con dignidad, sino contra un sistema entero construido sobre arrogancia. El verdadero enemigo se revelaba ante ella. No era solo el gerente, sino la mentalidad de quienes veían la humanidad como un estorbo en el camino del poder. El vicepresidente dio un paso hacia ella. Si de verdad quieres ser parte de esta empresa, tendrás que decidir. ¿Quieres jugar al papel de niña soñadora que habla de respeto o quieres ensuciarte las manos en el juego real del poder? La pregunta cayó como un martillo. El silencio era insoportable. La muchacha lo miraba, con el corazón acelerado, sabiendo que todos esperaban su respuesta. Los clientes, los camareros, incluso sus propios amigos, contenían el aliento. El gerente respiraba rápido, como si se jugara su destino en esas palabras. Y el director regional la miraba con ojos de súplica, como si deseaba que ella mantuviera su postura, aunque supiera que eso implicaba enfrentarse a un gigante. El vicepresidente levantó la barbilla, seguro de sí mismo. Decide ahora, ¿estás conmigo o contra mí? La muchacha respiró hondo. Sus manos se apretaron a los costados de su vestido mojado. Sintió el frío pegado a su piel, pero dentro de ella ardía un fuego que no podía apagar. Su voz, cuando salió, era serena pero firme, como un río profundo que no necesita gritar para imponerse. Estoy con la verdad, y la verdad nunca está de tu lado. Un murmullo recorrió la sala, mitad aplauso contenido, mitad temor. El vicepresidente sonrió con desprecio, pero sus ojos ardían de ira. Entonces, pequeña, prepárate, porque esta guerra apenas comienza. Y con esas palabras, giró sobre sus talones y salió del restaurante, dejando tras de sí una estela de tensión que nadie pudo ignorar. La joven permaneció inmóvil, pero en su interior sabía que lo que había vivido hasta ese momento era solo el prólogo de una lucha mucho más grande. El restaurante quedó sumido en un silencio espeso tras la salida del vicepresidente. La puerta aún se balanceaba suavemente, como si quisiera prolongar la sombra que había dejado aquel hombre con su paso imponente. El aire parecía más pesado, cargado de una tensión invisible. Nadie se atrevía a hablar. La joven, aún empapada, permanecía en el centro del salón, inmóvil, con el rostro sereno pero los pensamientos agitados. Su corazón golpeaba con fuerza en el pecho, y aunque su exterior mostraba calma, por dentro sentía el peso de lo que acababa de ocurrir. El verdadero enemigo ya no era el gerente humillado, sino el sistema que aquel vicepresidente representaba. El director regional, señor Ramírez, rompió el silencio con voz grave. Señorita, debe tener cuidado. Ese hombre no olvida, y cuando se siente desafiado, siempre devuelve el golpe. Ella lo miró con determinación. No temo a sus golpes, lo que temo es quedarme en silencio. Si cedo ahora, entonces habré traicionado todo lo que dije frente a estas personas. Ramírez asintió lentamente, impresionado por su firmeza.
Su padre estaría orgulloso, murmuró. Usted tiene la misma mirada que él cuando defendía sus principios. Las palabras hicieron que los ojos de la muchacha brillaran un instante. Recordó la figura de su padre, aquel hombre que había levantado la cadena de restaurantes desde la nada, que había comenzado con un pequeño local en un barrio modesto y lo había convertido en un imperio. Recordó sus consejos, sus sonrisas, su voz grave que le repetía: «Nunca olvides que cada cliente que cruza la puerta merece respeto, porque el verdadero lujo no está en los platos, sino en el trato». Ella cerró los ojos por un momento y al abrirlos de nuevo había recuperado algo más que fuerza, había encontrado dirección. Se giró hacia los clientes, que seguían observando en silencio, muchos de ellos con rostros avergonzados por lo que habían presenciado minutos atrás. «Sé que muchos de ustedes piensan que lo que dijo el vicepresidente es cierto», dijo en voz clara, «que el poder es dinero, exclusividad, apariencias. Pero esta noche les pregunto, ¿realmente es eso lo que quieren aplaudir? ¿Una marca que humilla en lugar de servir? ¿Una cadena que discrimina en lugar de acoger?». Algunos clientes bajaron la cabeza, otros la miraban con respeto, sintiéndose interpelados. La joven continuó, su voz creciendo como un río que gana fuerza al avanzar. «Yo crecí viendo este sueño construirse desde abajo. No fueron trajes caros ni inversiones frías lo que levantó esta empresa. Fue la confianza de la gente sencilla que venía a cenar, el esfuerzo de los cocineros, la sonrisa de los camareros que servían con orgullo. Si olvidamos eso, entonces lo perderemos todo». Las palabras golpeaban como martillazos. Los amigos de la joven, hasta entonces en segundo plano, empezaron a sonreír con orgullo. David, emocionado, murmuró en voz baja: «Esa es la chica que conozco, esa es la verdadera tú». El gerente, en cambio, permanecía rígido, con los ojos clavados en el suelo. Sentía el peso insoportable de las verdades que ella lanzaba como flechas. Ramírez la observaba con creciente admiración. «Tiene razón», dijo finalmente en voz alta para que todos lo escucharan. «Si permitimos que esta cadena se convierta en un símbolo de arrogancia, traicionaremos el legado del fundador». Los clientes comenzaron a murmurar en aprobación. Algunos aplaudieron tímidamente, otros golpearon suavemente las mesas. Poco a poco, un aire nuevo llenaba el salón, menos frío, más humano. La muchacha respiró hondo. Sabía que había recuperado la voz, pero la batalla aún no había terminado. El vicepresidente era un enemigo demasiado grande y tarde o temprano volvería a aparecer. Se giró hacia Ramírez. «Necesito tu ayuda. No puedo enfrentarme sola a alguien con tanto poder dentro de la empresa». Él asintió sin dudar. «Cuenta conmigo, pero debemos ser inteligentes. Ese hombre juega sucio, buscará desprestigiarte, hacerte quedar como una niña caprichosa frente a los inversionistas». Ella apretó los labios. «Entonces le demostraré que no necesito vestidos caros ni discursos vacíos. Lo derrotaré con lo mismo que fundó esta empresa, la verdad». Sus amigos la rodearon, todavía incrédulos de todo lo que estaba pasando. Uno de ellos, con la voz entrecortada, dijo: «Nunca imaginamos que eras la heredera, pero ahora entendemos por qué siempre hablabas de justicia y respeto». Ella le sonrió con ternura. «No quiero que me vean como heredera. Quiero que me vean como amiga y, sobre todo, como alguien que cree que todos merecemos dignidad». Las palabras conmovieron al grupo. La tensión que habían sentido desde que entraron al restaurante comenzó a disiparse, reemplazada por un orgullo silencioso. De pronto, un camarero joven se acercó, con el rostro nervioso. «Señorita, hay periodistas afuera. Parece que alguien llamó a la prensa». La revelación cayó como un rayo. Todos se miraron entre sí sorprendidos. ¿Quién había hecho esa llamada? Ramírez frunció el ceño. Seguramente fue el vicepresidente. Querrá controlar la versión de la historia, manipular lo ocurrido para dejarla mal parada. La muchacha respiró hondo. «Entonces no me esconderé, saldré y diré lo que realmente pasó». El director intentó detenerla. «Piénselo bien,
Una cosa es enfrentar a un gerente frente a 100 personas, otra es hablar frente a cámaras que transmitirán sus palabras a miles. Ella lo miró fijamente. Si me callo ahora, entonces él habrá ganado. Se levantó con decisión. El vestido, aún húmedo, se pegaba a su piel, pero no le importaba. En sus ojos brillaba una luz nueva, la misma que había visto en los de su padre tantas veces. Caminaron hacia la entrada. Los amigos la acompañaban, nerviosos pero orgullosos. Los clientes se levantaban de sus mesas para seguirla con la mirada, algunos incluso aplaudiendo suavemente como señal de apoyo. Cuando las puertas del restaurante se abrieron, el resplandor de los flashes la cegó un instante. Decenas de cámaras, micrófonos y periodistas la esperaban. La noticia se había propagado como fuego en un campo seco. La hija del fundador, humillada en uno de sus propios restaurantes. Los reporteros gritaban preguntas. «Señorita, ¿qué tiene que decir sobre lo ocurrido? ¿Es cierto que fue discriminada por el gerente? ¿Tomará acciones legales contra el vicepresidente?» Ella alzó una mano, pidiendo silencio. El bullicio se fue apagando lentamente. «No vengo a hablar de venganza», dijo con voz firme. «Vengo a hablar de respeto». Las cámaras se enfocaron en su rostro empapado, iluminado por las luces. Sus palabras, calmadas pero contundentes, atravesaban el ruido como un cuchillo en la oscuridad. Esta empresa fue construida sobre un ideal: servir con dignidad a cada persona que cruza nuestras puertas. Hoy me humillaron aquí, pero no soy yo la verdadera víctima. Lo es cada cliente que alguna vez fue tratado como si valiera menos por su ropa, por su origen o por su apariencia. El silencio cayó sobre los periodistas. Nadie esperaba aquel discurso. «Y hoy digo algo claro», añadió con firmeza. «Mientras yo tenga voz en esta empresa, lucharé para que eso no vuelva a suceder, porque el verdadero lujo no está en el mármol de las paredes ni en las lámparas de cristal, está en el respeto». Los flashes estallaron como fuegos artificiales. Los periodistas murmuraban, emocionados, grabando cada palabra. En ese momento, la muchacha comprendió que había pasado de ser víctima a ser líder. Su voz ya no era solo para los clientes del restaurante, sino para todos los que escuchaban al otro lado de las cámaras. Y aunque sabía que el vicepresidente no se quedaría de brazos cruzados, también entendía que había dado el primer paso para desafiarlo en el terreno que más temía, el de la verdad pública. El eco de sus palabras aún flotaba en el aire cuando los flashes de las cámaras volvieron a estallar con más fuerza. Los periodistas gritaban, tratando de obtener más declaraciones, pero la muchacha se mantuvo firme, con el rostro sereno y el corazón palpitando a un ritmo frenético. Sentía cómo cada palabra suya salía de lo más profundo, sin guión, sin cálculo, como si su padre hablara a través de ella. Los amigos, de pie detrás, la miraban con una mezcla de orgullo y asombro. Nunca la habían visto así, transformada, poderosa, dueña de una verdad que resonaba más allá de aquel restaurante. De repente, un murmullo recorrió la multitud. Los periodistas comenzaron a girarse hacia un costado, las cámaras se desviaron, los flashes cambiaron de dirección. Una silueta oscura avanzaba entre ellos con paso seguro, como un depredador entrando en su territorio. Era el vicepresidente. Su traje negro brillaba bajo las luces, su sonrisa helada estaba cuidadosamente ensayada y su mirada cortante dominaba la escena. Caminaba despacio, saboreando cada paso, como un actor que sabe que todos los focos lo siguen. Los periodistas se agolparon a su alrededor. «Señor, ¿qué tiene que decir sobre las acusaciones de la señorita? ¿Es cierto que hubo discriminación dentro del restaurante? ¿Cómo responde a la declaración pública de la heredera?»
El hombre levantó una mano, pidiendo silencio, y lo obtuvo al instante. Su voz salió clara, profunda, perfectamente modulada para sonar convincente. Señores, no se dejen engañar por un espectáculo improvisado. Lo que ha ocurrido esta noche no es más que un malentendido, manipulado por alguien que, aunque lleva un apellido importante, no entiende aún cómo funciona una empresa de esta magnitud. El murmullo creció entre los periodistas. La cámara enfocó a la muchacha, que lo observaba con frialdad. El vicepresidente continuó, mirando directamente a las cámaras como si hablara a todo el país. Nuestro gerente actuó conforme a las normas de exclusividad que distinguen a esta cadena. Sí, quizás lo hizo con un exceso de celo, pero nunca con mala intención. Lo que aquí se intenta vender como una humillación no es más que una confusión exagerada. Algunos periodistas tomaban notas frenéticamente. Otros, con cejas fruncidas, dudaban. El hombre sabía jugar con las palabras, torcer la realidad hasta convertirla en un guión que lo favorecía. La muchacha apretó los puños a los costados de su vestido aún húmedo. Su corazón gritaba que debía responder, pero comprendía que este hombre no era como el gerente. No bastaba con enfrentar su arrogancia, había que desenmascarar su manipulación frente a todos. El vicepresidente giró hacia ella con una sonrisa venenosa. «Y en cuanto a ti, querida», dijo con un tono cargado de falsa ternura, «todos sabemos que llevas el apellido del fundador, pero también sabemos que nunca has trabajado un solo día en esta empresa. ¿Qué derecho tienes a dar lecciones de cómo debemos dirigirla?» El golpe fue directo. Los periodistas giraron de inmediato hacia la muchacha, esperando su reacción. Su respiración se aceleró. Podía sentir el filo de esas palabras intentando arrancarle legitimidad, reduciéndola a una niña rica sin experiencia. Durante un instante, el mismo instante que parece eterno en una película cuando la cámara se acerca al rostro del protagonista, la duda cruzó su mente. Pero entonces recordó las horas que había pasado de niña en las cocinas del primer restaurante de su padre, ayudando a llevar platos, sirviendo agua a los clientes, escuchando las historias de los cocineros y aprendiendo el verdadero significado del servicio. Recordó la voz de su padre repitiendo: «El que no conoce la cocina no puede dirigir el salón». Alzó la barbilla y con voz clara replicó: «Usted dice que nunca he trabajado en esta empresa. Yo le digo, crecí en ella. Desde niña he visto cada rincón, cada mesa, cada cocina. He compartido con los empleados, he sentido su cansancio y su orgullo. Usted habla de cifras, yo hablo de personas. Y esta empresa, sin las personas, no es nada». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Los flashes volvieron a estallar. Los periodistas asentían, algunos incluso aplaudían. El vicepresidente, por primera vez, perdió levemente la sonrisa. Sus ojos brillaron con rabia contenida. «Muy poético», respondió con sarcasmo. «Pero el mundo real no se gobierna con poemas, sino con resultados. ¿Acaso crees que los inversionistas aceptarán tu visión ingenua?» La muchacha lo miró directamente a los ojos. «Prefiero perder inversionistas que perder la dignidad, porque cuando un cliente se va humillado, lo que perdemos no es dinero, es el alma de la empresa». El murmullo se transformó en un aplauso espontáneo. Varios periodistas comenzaron a aplaudir, otros levantaron sus cámaras aún grabando. El contraste era brutal. El discurso frío y calculador del vicepresidente frente a la pasión sincera de la joven. El hombre apretó la mandíbula. Por primera vez se notaba una grieta en su máscara de control. «Cuidado», susurró, apenas audible, inclinándose hacia ella. «Estás jugando con fuego». Ella no retrocedió ni un centímetro. El fuego purifica, y si arde lo que está podrido, bienvenido sea. La multitud estalló en vítores y aplausos. Los periodistas gritaban su nombre. Los flashes iluminaban su rostro empapado, transformándolo en un símbolo vivo de resistencia.
El vicepresidente, derrotado en esa batalla pública, giró sobre sus talones y se abrió paso entre la multitud, con la furia pintada en el rostro. Sabía que aún tenía poder, que la guerra no había terminado, pero esa noche había recibido un golpe que no esperaba, el poder de la verdad dicha frente a todos. La joven respiró hondo, dejando que los aplausos la envolvieran. Por dentro sabía que la lucha apenas comenzaba, pero también comprendía algo que nunca había sentido con tanta claridad. No estaba sola. Había conquistado no solo un momento, sino los corazones de quienes la escuchaban. El bullicio de los aplausos aún resonaba cuando las cámaras comenzaron a apagarse lentamente. Los periodistas, satisfechos con el material explosivo que habían obtenido, se dispersaban con rapidez, sabiendo que lo que acababan de presenciar sería titular en todos los noticieros de la noche. La muchacha permanecía de pie en la entrada del restaurante, aún empapada, iluminada por la luz de los focos que se apagaban uno tras otro. Sus amigos la rodeaban, orgullosos pero conscientes de que el peligro aún no había terminado. El vicepresidente se había marchado, sí, pero no derrotado, solo herido en público, y eso lo hacía aún más peligroso. El director regional, Ramírez, se acercó con una expresión grave. «Señorita, lo que hizo esta noche fue valiente, pero debe prepararse. Ese hombre moverá cielo y tierra para quitarle credibilidad». Ella lo miró con serenidad. «No temo a sus ataques, temo a que olvidemos lo que pasó aquí dentro». Se giró hacia el salón, donde los clientes seguían en sus mesas, en silencio reverente. El gerente permanecía de pie, con la cabeza baja, la vergüenza pintada en cada rasgo de su rostro. Parecía un hombre envejecido en cuestión de minutos. La joven avanzó lentamente hacia el centro del restaurante. Sus pasos mojados dejaban huellas en el mármol brillante, como un recordatorio imborrable de lo que había ocurrido. Cuando llegó frente al gerente, todos contuvieron el aliento. Él levantó la vista apenas, con ojos llenos de súplica. Lo siento de verdad», murmuró, con voz rota. «No puedo deshacer lo que hice, pero si pudiera volver atrás». Ella lo observó largamente. El recuerdo del agua cayendo sobre su cabeza, el frío recorriéndole la piel, las risas contenidas de algunos clientes, todo regresó en un instante. Podía vengarse, podía exigir su despido inmediato, podía arruinarlo en un segundo. Pero en su interior sabía que ese no era el camino. Respiró hondo y habló con voz clara para que todos escucharan. «Lo que hiciste fue imperdonable, no a mí como persona, sino al espíritu de este lugar. Este restaurante debía ser un símbolo de excelencia y respeto, y tú lo convertiste en un escenario de humillación». El gerente tragó saliva, esperando la condena final. «Pero», continuó ella, y un murmullo recorrió la sala, «también creo que todos merecemos una segunda oportunidad». Los clientes intercambiaron miradas sorprendidas. El gerente levantó la cabeza con incredulidad. «No te despediré», dijo la muchacha con firmeza, «pero desde mañana no serás gerente. Volverás al lugar donde se aprende de verdad lo que significa servir, la cocina, el suelo del restaurante, junto a los camareros. Allí, día tras día, entenderás lo que significa respetar a cada persona que cruza esa puerta». Un murmullo de aprobación recorrió el salón. Algunos aplaudieron tímidamente, otros asintieron en silencio. El castigo no era humillación, sino transformación. El gerente cerró los ojos, con lágrimas contenidas. «Gracias, gracias por no destruirme, lo recordaré». La muchacha asintió y se giró hacia los clientes. «Esta noche no quiero que recuerden mi apellido ni mi condición de heredera. Quiero que recuerden algo más simple, que nadie, absolutamente nadie, merece ser tratado como menos por lo que viste o por lo que aparenta». Las palabras resonaron en cada rincón. Algunos clientes se pusieron de pie y aplaudieron con fuerza. Otros, conmovidos, se acercaron para estrecharle la mano.
El ambiente del restaurante había cambiado. Ya no era un templo frío de lujo, sino un espacio donde, al menos esa noche, reinaba la dignidad compartida. Sus amigos la rodearon, abrazándola con emoción. «Eres increíble», susurró David, con lágrimas en los ojos. «No solo ganaste, nos diste una lección a todos». Ella sonrió suavemente. «No se trata de ganar, se trata de no olvidar quiénes somos». El director Ramírez, conmovido, se acercó. «Su padre estaría orgulloso, señorita. Lo que hizo esta noche cambiará el rumbo de la empresa, y yo estaré a su lado para defenderlo». Ella lo miró con gratitud. «No será fácil. El vicepresidente no se quedará quieto». Ramírez asintió. «Lo sé, pero esta noche usted no está sola». Los clientes comenzaron a salir poco a poco, muchos de ellos acercándose a la joven para felicitarla. Algunos incluso se disculpaban por haber guardado silencio cuando el gerente la humilló. «Perdón por no intervenir», dijo una mujer con un elegante vestido de seda. «Me avergüenzo de haberme quedado mirando». La muchacha le tomó la mano con calidez. «Lo importante es que lo haya comprendido ahora». Cuando el salón quedó más vacío, ella se permitió un instante de respiro. Caminó hacia una ventana grande y miró hacia la ciudad iluminada. Las luces lejanas parecían estrellas atrapadas en la tierra. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de una joven mojada, cansada, pero firme. Dentro de sí, escuchó la voz de su padre como un eco. «El verdadero poder no es imponer, hija, es inspirar». Y comprendió que esa noche lo había logrado. Había inspirado. Al salir finalmente del restaurante, sus amigos la rodeaban. El director caminaba a su lado y algunos clientes aún la aplaudían desde la puerta. El aire nocturno era fresco, y aunque su vestido seguía húmedo, ya no sentía frío. Sabía que la batalla con el vicepresidente apenas comenzaba, que los días venideros traerían nuevas pruebas, intrigas y desafíos. Pero también sabía que había ganado algo mucho más valioso que un triunfo inmediato. Había ganado la confianza de la gente, el respeto de los clientes y la certeza de que su voz podía cambiar las cosas. Esa noche, en medio de la ciudad que nunca dormía, una muchacha que había sido humillada por su apariencia se había transformado en símbolo de dignidad. Y ese símbolo, imposible de borrar, sería el inicio de una nueva historia. Epílogo y dúo de ecos. Cuando la joven se alejó del restaurante, los murmullos de quienes habían presenciado todo seguían flotando en el aire. Algunos contaban lo sucedido con indignación, otros con admiración. Pero todos coincidían en algo: aquella noche habían aprendido una lección que no olvidarían. El gerente, ahora reducido a empleado común, permanecía en el salón vacío recogiendo vasos y limpiando mesas. Cada movimiento suyo llevaba el peso de la vergüenza y el inicio de un aprendizaje. Y en su mente una sola frase resonaba: «El respeto no se compra, se da». El vicepresidente, en algún lugar de la ciudad, planeaba su próximo movimiento. La guerra estaba lejos de terminar. Pero incluso él sabía que esa noche había perdido algo irrecuperable: la narrativa pública, la credibilidad frente a los ojos de la gente. Y la joven, caminando bajo las luces de la ciudad, entendía que su lucha no era solo personal ni empresarial, era una lucha por un principio eterno: que nadie jamás fuera reducido por las apariencias.